Buenos días. Es para mí un placer estar hoy aquí, estar en Uruguay. Yo soy brasilero y como todos los brasileros yo amo Uruguay. Y siempre que puedo vengo. Tengo acá muchísimos amigos. Tengo una hermana del alma que acá está, Nilda Medina, ex ANCAP. Y entonces realmente es un momento muy especial para mí estar aquí con ustedes. Bueno, todo está lindo, ¿no? Me siento una Madonna aquí en ese palco, ¿no? Todo tan lindo. Pero yo quisiera empezar mi conferencia no con mis palabras. De hecho, me gustaría empezar con algunos consejos. Consejos que no serán mis consejos, sino que los consejos de un uruguayo, Mario Benedetti. Y Benedetti dijo, ¿cómo es la cosa? Sí, Benedetti dijo la siguiente cosa. Uno, llegar e incorporarse el día. Dos, respirar para subir la cuesta. Tres, no jugarse en una sola apuesta. Cuatro, escapar de la melancolía. 5. Aprender la nueva geografía. 6. No quedarse nunca sin la siesta. 7. El futuro no será una fiesta. Y 8. No amilanarse todavía. 9. Vaya a saber quién es el fuerte. 10. No dejar que la paciencia ceda. 11. Cuidarse de la buena suerte. 12. Guardar la última moneda. 13. No tutearse con la muerte. 14. Disfrutar mientras se pueda. Bueno, yo entonces me atrevo a dejar esos consejos para todos. Y claro, yo quisiera llamar la atención para el número 10 y el número 14. O sea, por favor, tengan paciencia con mi conferencia, que será, digamos, un poco tecnológica. Y, por favor, que la disfruten mientras puedan. Y la primera pregunta, me gustaría empezar con una pregunta. ¿Qué es biotecnología? ¿Qué es biotecnología? Es una pregunta un poco complicada porque hay varias definiciones, ¿no? Y la primera, o digamos la más usada, es que la biotecnología se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Digamos, esa es la definición del Convention on Biological Diversity. Sin embargo, lo que pasa es que hoy día ese concepto se ha vuelto mucho más abarcador, incluyendo las transformaciones químicas de biomasa. O sea, no solo trabajar con microorganismos, sino que trabajar con biomasa de una manera general también se considera biotecnología. Y de hecho voy a hablar un poco de ese tipo de cosas. Bueno, y la biotecnología comprende varios segmentos. Tenemos la biotecnología roja, que está relacionada con la salud humana. La biotecnología blanca, que son los procesos industriales, de los cuales hablaré yo hoy. La biotecnología gris, que es la biotecnología dedicada al medio ambiente. La biotecnología verde, agricultura. Y la biotecnología azul, que son los recursos marinos. Como ya les he comentado, hoy vamos a hablar de la biotecnología blanca, o sea, de los procesos industriales. Pero antes me gustaría dejar claro que hay muchas nuevas tendencias en biotecnología. No solo, yo voy a hablar de algunas, pero hay muchas líneas nuevas en términos de biotecnología. Claro, tenemos la biología molecular aplicada, la ingeniería metabólica, la biología sintética, que hoy día realmente
es muy importante. Tenemos los procesos de biotransformación, de los cuales hablaré hoy. Tenemos la biotecnología ambiental, los bioreactores no convencionales, un campo lindo realmente, muy amplio. El desarrollo de biosensores, procesos de bioseparación que son también muy importantes. Y hay también grandes inversiones en la ciencia de la vida, sobre todo para la salud humana. Entonces, ese, digamos, es el futuro de la biotecnología. Pero vamos a hablar un poquito del futuro, pero también de lo que se hace hoy día. Y la industria del petróleo. Yo soy petrolero. Creo que acá la gente hoy día no se dice petrolera, tiene vergüenza, ¿no? Pero yo soy petrolero. Y el petróleo es muy importante todavía para todo el mundo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la industria del petróleo? ¿Cuál es el futuro de la industria del petróleo, ¿no? De hecho, la industria del petróleo tradicional comprende varios segmentos. La exploración, la producción, el transporte, la distribución y, por supuesto, la refinación. Yo he trabajado toda mi vida, 40 años, con refinación de petróleo. Bueno, sin embargo, hay un punto que yo considero realmente fundamental. Es que la supervivencia de la industria del petróleo dependerá de muchos factores. De hecho, el refinador del futuro tendrá que hacer frente a muchos desafíos, a retos enormes para la industria del petróleo. Y yo quisiera dejar algunos que son muy claros para todos. Los principales retos de la industria de la refinación, algunos muy claros, son los siguientes. Una reglamentación ambiental cada vez más dura. Una creciente demanda de combustibles más limpios. La globalización. Nadie es una isla hoy día. Todos nosotros dependemos de todos. El aumento en la producción de derivados a partir de crudos de calidad declinante. Hoy día tenemos que trabajar con el crudo que tengamos y algunos no son muy buenos, ¿no? Por ejemplo, en mi país, en Brasil, tenemos que trabajar con el crudo que proviene costa afuera y ese crudo tiene sus problemas. Las incertidumbres sobre las elecciones del consumidor. ¿Cuál es el coche que voy a tener? ¿Un coche a alcohol, un coche a diésel, un coche, no sé, eléctrico? Perdón, Dios. ¿Cuál es el coche? ¿No? Una presión creciente de segmentos de la sociedad para la reducción de gases de efecto invernadero. Y, por supuesto, es una empresa, es una industria, o sea, hay que haber el mantenimiento de la rentabilidad. Tenemos que tener rentabilidad. Por ello, la búsqueda por materias primas alternativas, tales como biomasa, gas natural e incluso carbón, es una obligación. Tenemos que buscar hacer ese tipo de cosas, o sea, cambiar la mentalidad del refinador tradicional hacia el futuro. Bueno, entonces el refinador deberá buscar soluciones inteligentes para atender a tantas demandas, ¿no? Pero siempre hemos sido maravillosos, ¿no? Nosotros del refino somos muy guapos, muy inteligentes y muy modestos. Y entonces siempre hubo la necesidad de hacer frente a muchos desafíos y ahora aún más. Bueno, y la búsqueda por materias primas alternativas, tales como la biomasa, se ha vuelto una obligación para atender a legislaciones ambientales más duras. Asimismo, rutas alternativas de refinación, que son los combustibles sintéticos, también están recrudeciendo. O sea, el futuro está en varias opciones
y eso depende del país y del suministro de biomasa, por ejemplo. Entonces, digamos, la industria del petróleo del futuro ahora no solamente está con el crudo, sino que también con la biomasa, con el gas natural, y vamos a tener la producción de biocombustibles, bioderivados y también los procesos XTL. Los procesos XTL es todo a líquidos, o sea, pasamos por una gasificación y después por la síntesis de Fischer-Tropsch sintetizamos los productos que buscamos. Bueno, y la refinación del futuro deberá abarcar el concepto de biorefinería. ¿Y qué es el concepto de biorefinería? Bueno, hay, no sé, un montón de definiciones. A mí me gusta esa que es de 2008, The Farm Act, y dice, la biorefinería es una estructura que integra procesos de conversión de biomasa y equipamientos para producir combustibles, energía y productos químicos a partir de la biomasa. El concepto de biorefinería es análogo al de refinerías de petróleo. Bueno, pero hoy día algunos grupos, incluso mi grupo, ha propuesto el término biorefinería integrada. ¿Y qué es la biorefinería integrada? Es una biorefinería que debe ser capaz de convertir varios tipos de biomasa, sobre todo debe ser capaz de convertir los residuos de su procesamiento. O sea, un poco Günther habló de economía circular y tenemos acá, digamos, ese concepto de la economía circular también. Bueno, entonces, las biorefinerías integradas implican el uso de innovación. O sea, nuevas rutas químicas deben ser desarrolladas para reducir costos, aumentar competitividad y, sobre todo, explotar la potencialidad de los residuos. O sea, el concepto clásico de innovación. Innovación es invención más mercado. Entonces no se puede olvidar que también hay que tener el mercado por detrás. Y yo quisiera hablar un poquito, muy rápido, de la biorefinería integrada de etanol. Nosotros estamos trabajando en mi grupo con ese concepto de la biorefinería integrada de etanol. ¿Y qué es la biorefinería integrada de etanol? Bueno, la caña, utilizamos la caña, tenemos el bagazo, la paja, el jugo, y el jugo sufre fermentación y vamos a tener etanol. Bueno, tranquilo, eso es lo que se hace en Brasil. Sin embargo, tenemos CO2 y tenemos que hacer alguna cosa con CO2. Y nosotros estamos estudiando la hidrogenación de CO2 para generar syngas y de syngas hacer combustibles sintéticos. Bueno, de bagazo tenemos la celulosa, la hemicelulosa, la lignina. De la celulosa podemos tener las rutas termoquímicas en las cuales estamos involucrados, también gasificación, producir syngas y biocombustibles, bioproductos y también, claro, electricidad. Pero acá abajo de celulosa y hemicelulosa podemos hacer una sacarificación y obtener azúcares C5 y C6, y los cuales pueden ser hidrogenados para generar un montón de productos de los cuales hablaré un poquito más. También con la lignina podemos hacer la preparación de carbones activos que son ácidos y pueden ser catalizadores para la sacarificación y también catalizadores de hidrogenación. O sea, esa es la idea, ¿no? Tenemos que integrar en el esquema de la biorefinería todos los subproductos de manera a intentar utilizarlos de una manera integrada. Y ahora la pregunta, ¿cómo utilizar biomasa en la refinación? Bueno, acá tenemos algunas posibilidades. Nosotros trabajamos con varios tipos de biomasa, trabajamos con la sucroquímica, o sea, con azúcares, las rutas termoquímicas que están en rojo y las en amarillo son las de oleoquímica, ¿no?
Entonces, la sucroquímica está en verde y podemos producir etanol, butanol, hidrocarburos. Yo estoy ahora dedicado a estudiar la producción de propileno a partir de etanol, que es una ruta realmente muy interesante para la petroquímica. Pero también la ruta termoquímica, pirólisis, gasificación, hidrotratamientos, Fischer-Tropsch y todo eso, podemos producir diésel, parafinas, lubricantes, nafta, alcoholes, metanol y claro, en las rutas en amarillo con los aceites vegetales y grasas podemos producir biodiesel y también el H-Bio que es el Green Diesel. O sea, hay muchísimas posibilidades de utilización de biomasa en el complejo de refinación tradicional. Y el uso de biomasa puede ser de varios tipos. Nosotros trabajamos con dos tipos. El uso directo, que es el coprocesamiento en la refinería que ya existe, y también nuevas rutas, es decir, las rutas químicas y termoquímicas, y también las rutas microbianas. Vamos a hablar rapidito de las dos posibilidades. Yo quisiera empezar con el coprocesamiento. Yo soy un aficionado de coprocesamiento. Yo creo que el futuro de Brasil y por supuesto de Uruguay está en el coprocesamiento. ¿Y qué es el coprocesamiento? Es por definición el uso de mezclas en unidades ya existentes. O sea, no hay que invertir mucha plata porque la unidad ya existe. En principio, los bioaceites pueden ser fácilmente coprocesados en refinerías. Asimismo, diferentes tipos de bioaceites, por ejemplo, los que resultan de la pirólisis catalítica o no catalítica de biomasa lignocelulósica, también pueden ser coprocesados en distintas unidades de una refinería. Y en eso estamos trabajando con bioaceites provenientes de la pirólisis catalítica, de lignocelulosa y con resultados muy interesantes en distintas unidades de la refinería. Yo quisiera hablar más rapidito del proceso H-Bio, es un proceso desarrollado por Petrobras y permite, esa tecnología permite la producción de diésel a partir de aceites vegetales coprocesados con gasoil en una unidad de hidrotratamiento. Y ese producto contribuye para la mejora de la calidad del pool de diésel en la refinería, aumentando su número de cetanos y reduciendo su contenido de azufre y además, digamos, incluyendo en el diésel una cantidad de carbono verde. La idea es esa que acá está. Yo no sé cómo hago con eso. ¿Será acá? Sí. La idea entonces es poner aceites vegetales, mezclar con una corriente que viene de FCC, de otras unidades, y antes de hacer el hidrotratamiento, mezclar con un aceite vegetal y al final tenemos un diésel que es mejor, gracias a la presencia del aceite. Por ejemplo, nosotros trabajamos ahí incluso industrialmente con aceite de soja, con rendimientos que de hecho son muy interesantes. Bueno, el único problema es trabajar con aceites de pirólisis. ¿Por qué? Los aceites de pirólisis son muy instables y su viscosidad cambia con el tiempo y el coprocesamiento puede ser un problema. Acá solo es un trabajo de una tesis sobre cómo aumenta la viscosidad con el tiempo. Aquí era bio-oil de pine. Bueno, sin embargo, y ese es el futuro,
La gente de ANCAP, yo quisiera dejar para ustedes esa recomendación. El futuro es utilizar distintos tipos de productos vegetales, por supuesto líquidos, aceites, ¿no? En varias unidades. Unidades de coquificación retardada, de desasfaltación, de HDT, de craqueo catalítico. Todas son posibilidades muy interesantes y podemos generar, bueno, biogasolina, biojet fuel, biodiesel y biocoke también, biocoque. O sea, todo eso es posible y en eso estamos trabajando hace muchos años para utilizar distintos tipos de corrientes de biomasa en diferentes unidades de la refinería. Yo quisiera hablar un poquito más, que a mí me han pedido hablar de las rutas termoquímicas. Las rutas termoquímicas son las rutas sintéticas. O sea, la idea es sintetizar combustibles a partir de biomasa. Y entonces la ruta más importante, en la cual trabajé no sé cuántos años, es la ruta BTL. Y la idea es, bueno, empezamos con la biomasa sufre gasificación, la gasificación hay que limpiar, ese es un problema, y después tenemos dos posibilidades, una es generar las parafinas, que entonces serán hidrocraqueadas para producir diésel, biojet fuel y lubricantes, y también olefinas, las cuales pueden sufrir oligomerización, isomerización, hidrogenación y producir gasolina. Entonces son posibilidades muy interesantes. Nosotros de hecho no estamos tratando de la gasolina porque tenemos mucho etanol, pero estamos en las rutas de arriba, o sea, hacer un diésel que además, porque es sintético, tiene 75 de cetanos, no tiene azufre, y entonces un diésel realmente muy bueno. Otra cosa en la cual estamos, yo he sido acusado de ser el padre de dimetiléter en Brasil, ¿no? Y a mí me encanta el dimetiléter, y es el biodimetiléter, ¿no? Es considerado el combustible del siglo XXI, presenta alto número de cetanos, es muy similar al GLP, no es tóxico, no afecta la capa de ozono, no emite particulados ni contiene azufre o nitrógeno, y de hecho China está metida en dimetiléter. Es muy versátil y puede sustituir tanto el diésel cuanto el GLP. Y la idea es utilizar residuos de biomasa, producir a partir de residuos de biomasa gas de síntesis y metanol a dimetiléter, o la conversión directa en la cual estábamos trabajando hace muchos años para la producción de dimetiléter. Es también un combustible muy interesante y muy importante para algunos países. Yo veo, por ejemplo, un combustible perfecto para Uruguay, ya que la población es pequeña y hay muchísima biomasa acá. Bueno, ¿y la ruta microbiana? ¿Qué es lo que se puede hacer con las rutas microbianas? Bueno, hay varios usos de microorganismos en la industria del petróleo, sobre todo la remediación de derrames de crudo, remediación del suelo, biofiltración de hidrocarburos volátiles, la recuperación microbiana avanzada de petróleo, la desulfurización y deshidrogenación microbiana de crudos, la síntesis de biocombustible de primera y segunda generación y la síntesis de productos de química fina. Nosotros estamos trabajando realmente más en los puntos que están en azul, porque son los que, digamos, están más relacionados con bioconversión. De hecho, esa es una tabla, no tengo tiempo de hablar de la tabla con detalles,
pero es la idea de cuáles son, digamos, las rutas y los productos microbianos que existen hoy día y en qué nivel de desarrollo están. Y realmente el número 2, los productos químicos con base en aceites vegetales y otras cosas para sustituir combustibles fósiles, o sea, biocombustibles y productos químicos, digamos, es el área más adelantada porque ya hay mucha cosa en el mercado, hay mucha cosa que está siendo desarrollada y también hay cosas que están empezando. O sea, es un campo realmente lindo, a mí me encanta porque hay mucho que hacer todavía, aunque ya haya mucha cosa incluso en nivel comercial. Por ejemplo, a mí me gustaría hablar un poquito de los materiales lignocelulósicos, porque son fuentes muy importantes de residuos, ¿no?, que tienen componentes clásicos como la celulosa, la hemicelulosa, la lignina, los cuales pueden sufrir varias transformaciones para obtener productos de más alto valor añadido. Y podemos tener transformaciones químicas o microbianas. Acá hay un flujograma que les presento para que vean las posibilidades. No puedo hablar de todo porque si no la gente me mata aquí atrás. Y también es solo para que vean la cantidad de cosas que pueden ser producidas a partir de tanto de celulosa como de hemicelulosa, ¿no? Entonces, ese es un campo realmente muy interesante. O sea, una gran variedad de productos puede ser generada utilizándose transformaciones bioquímicas y o químicas de residuos de biomasa, es decir, biomasa lignocelulósica. Yo veo el futuro apunta a la biomasa lignocelulósica. Otra cosa importante que merece la pena hablar es la parte de la transformación genética de microorganismos, el mejoramiento de linajes, ¿no? Ese es un punto fundamental en la optimización de procesos biotecnológicos, ya que es una característica responsable por la conversión del sustrato en productos deseados. Y hoy día tenemos varias tecnologías del DNA recombinante, ¿no?, lo que aumenta las posibilidades de abordaje más directa al mejoramiento de linajes. Entonces tenemos expresión heteróloga, homóloga, aumento de la extensión de utilización de sustrato, nuevos caminos metabólicos para productos y para xenobióticos, aumento de tolerancia a su propio producto, que es un problema bioquímico clásico, reducción de la sensibilidad a elevadas concentraciones de sustrato, mejoramiento de su morfología, incluyendo agregación celular, floculación, eliminación o reducción de la formación de subproductos y la mejoría de rendimientos y productividad. Entonces, todo eso se puede alcanzar con la nueva biotecnología que está relacionada con el mejoramiento de linajes. Solo para terminar, algunos ejemplos que ya están ahí de biocombustibles y bioproductos que son provisorios por rutas microbianas. Claro, etanol de segunda generación, propileno glicol, propanodiol, butanol, butanodiol con microorganismos modificados, los ácidos acético, láctico, acrílico, pirúvico, succínico, itacónico, cítrico, adípico, todos utilizados, muy utilizados en la petroquímica. Y hidrocarburos, metano, propano, butadieno,
Farnesano. Farnesano es un diésel alternativo y la ruta microbiana ya está en Brasil funcionando en Campinas, la producción de Farnesano como diésel alternativo. Entonces, llegamos a las conclusiones, ¿no? El uso de biomasa en el refino del futuro es, en mi opinión, indiscutible. La biomasa puede ser utilizada en coprocesamiento en refinerías o para generar derivados tradicionales y alternativos, tales como biocombustibles o bioproductos. Productos líquidos, residuos lignocelulósicos parecen ser las alternativas más promisorias. Avances en la tecnología están reduciendo los retos tecnológicos de las potenciales rutas. Sin embargo, hay todavía varios otros retos, tales como mercado, economicidad, limitaciones de suministro de materia prima, logística, demanda de agua, cambio en el uso de la tierra, entre otros. Asimismo, políticas gubernamentales son importantes para subsidiar el uso de biomasa para generar biocombustibles. O sea, la démarrage, el comienzo, eso depende de una decisión del gobierno. Por otro lado, moléculas más sofisticadas existentes en la biomasa pueden generar bioproductos alternativos con ventaja económica. Y ese es el concepto de química verde, o sea, la economía atómica. Si voy a empezar en petróleo, tengo muchas veces que hacer varias transformaciones hasta llegar al producto que quiero. Sin embargo, con la materia prima vegetal, la naturaleza ya nos suministró moléculas altamente sofisticadas. Les voy a dar un ejemplo clásico. Yo trabajo con el líquido de la castaña de cayú, que es un líquido fenólico que con pocas transformaciones se obtiene un producto de altísimo valor añadido y ese líquido se quema. Entonces son posibilidades muy interesantes, ¿no? Y por fin la combinación de rutas microbianas enzimáticas con rutas químicas parece ser una excelente estrategia para introducir biomasa en el refino tradicional o del futuro. Bueno, eso es lo que a mí me gustaría presentar. Yo empecé con Benedetti y permítame terminar también con ese uruguayo que hoy día está volando con las estrellas, pero realmente es un hombre muy especial y a nosotros en Brasil nos encanta. Para cruzarlo o para no cruzarlo, ahí está el puente. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Traigo conmigo ofrendas desusadas, entre ellas un paraguas de ombligo de madera, un libro con los pánicos en blanco y una guitarra que no sé abrazar. Vengo con las mejillas del insomnio, los pañuelos del mar y de las paces, las tímidas pancartas del dolor, las liturgias del beso y de la sombra. Nunca he traído tantas cosas, nunca he venido con tan poco. Ahí está el puente, para cruzarlo o para no cruzarlo. Yo lo voy a cruzar, sin prevenciones. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un hermoso país que a mí me encanta, Uruguay. Muchas gracias.